Hola, bienvenidos a esta cápsula de ciclo de vida. Hoy vamos a dar una mirada a la mirada del bebé, o sea, vamos a ver cómo se investigan las raíces del aprendizaje y del conocimiento humano. Ok, um, empezamos con el principio. Algo obvio acerca de nosotros, tal vez que nos damos cuenta de lo maravilloso que es, pero todos podemos pensar en una enorme variedad de cosas, de relaciones de pareja, ah, compras, cómo cuidar plantas y animales domésticos, hasta matemáticas, política y ciencia. Y todos estos pensamientos involucran conceptos. Unos ejemplos de conceptos son celos, leche, matrimonio, rebaja, cactus, proporción, ley, electricidad. Se estima que si suponemos que cada sustantivo, más o menos cada sustantivo de nuestro vocabulario, del vocabulario de un adulto, corresponde a un concepto, pues el adulto promedio maneja algo como hasta 50,000 conceptos diferentes. Ok. Un tema central, ahora entrándole al desarrollo cognitivo, el estudio del desarrollo cognitivo. Un tema central en ese campo de investigación es la búsqueda del origen de nuestros conceptos y pensamientos. Ahora me dirán, ¿de veras hay que hacer ciencia para descubrir eso? ¿Hay que hacer experimentación para descubrir esto? Pues es obvio, ¿no? Aprendemos nuestros conceptos por experiencia y ya, ¿no? Pues lo que les quiero mostrar ahora es que no es tan obvio. Voy a usar el ejemplo de cómo podríamos aprender lo que queremos decir por aprender el concepto dos, por experiencia. Pues, ¿cómo se aprende dos por experiencia? Creo que más o menos todos queremos decir lo que voy a desglosar. Tenemos un aprendiz y el aprendiz ve varias cosas y piensa o se pregunta a sí mismo o pregunta a otras personas. Esas cosas son dos, eso es dos, y recibe retroalimentación, ¿no? De cierta manera. Y conforme va recibiendo retroalimentación, forma la idea de que dos, una de las ideas que considera es que dos es todo lo que es igual a 1 más 1. Y poco a poco nuestro aprendiz va viendo que su idea es confirmada. Ve que cuando hay 1 más 1 cosas, la retroalimentación que recibe es positiva. Y cuando no hay 1 más 1 y pregunta, ¿eso es 2? La retroalimentación es negativa. Entonces, a lo largo de su experiencia, nuestro aprendiz aprende que 2 es 1 más 1. Ya, caso cerrado, ¿no? Pues, hasta cierto punto, sí, tal vez se podría aprender el concepto 2 por experiencia de esa manera. Pero la pregunta es, ¿qué hay de 1 más 1? Y es por eso que digo aquí en la diapositiva que el problema es solamente parcialmente resuelto. Lo que hemos hecho es pasar el problema de cómo se aprende 2 al problema de cómo se aprende 1 más 1. Ok, entonces estamos pasando el problema de aprender 2 al problema de aprender 1 más 1. ¿Por qué? Porque para aprender 2 de la manera que acabo de desglosar,
¿no? Nuestro aprendiz que se pregunta, ¿eso es 2? Y recibe retroalimentación y llega a la conclusión que 2 es 1 más 1. Pues para aprender 2 de esa manera, hay que tener ya, nuestro aprendiz tenía que tener ya antes de aprender los conceptos 1 y suma. ¿Por qué? Pues acuérdense de, aquí está el paso crucial en el aprendizaje de 2 que acabamos de ver. Vimos que poco a poco nuestro aprendiz va viendo si su idea de que 2 es igual a 1 más 1 es confirmada por la retroalimentación. Y ve que cuando hay 1 más 1, la retroalimentación es positiva, y ve que cuando no hay 1 más 1, la retroalimentación es negativa. Ok. Esta es la parte que requiere tener los conceptos 1 y suma. ¿Por qué? Porque para ver si hay o no hay 1 más 1, hay que tener esos conceptos. Nuestro aprendiz tiene que verificar ahorita, ¿hay 1 más 1 o no? Eso es una parte del proceso de aprendizaje. Pues el aprendiz para saber si hay 1 más 1 o no, tiene que tener esos conceptos, ¿no? No se puede determinar si ahorita lo que veo es una cosa más otra cosa. La única manera de saber esto es si ya tengo los conceptos de 1 y de suma. Si no les tengo, no puedo aprender el concepto 2 de esa manera. Entonces, nomás hemos transferido el problema de cómo se aprende 2 al problema de cómo se aprenden los conceptos de 1 y de suma, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos 1? Una cosa que tengo que recalcar aquí. Lo que hemos hecho en este caso de aprendizaje por experiencia es que hemos aprendido, el aprendiz aprendió 2 en términos de conceptos más básicos, a saber, 1 y suma. Entonces tenemos un concepto 2 que definimos en términos de otros conceptos que vamos a decir que son más básicos, a saber, 1 y suma. Ok. Entonces, ¿cómo aprendemos 1 y suma? Pues tal vez usando otros conceptos más básicos aún que 1 y suma. ¿Ok? ¿Y cómo aprendo estos conceptos más básicos que 1 y suma? Pues tal vez usando conceptos más básicos aún. ¿Y cómo aprendo los aún más básicos? Pues usando conceptos aún más básicos que los aún más básicos. ¿Y cómo aprendo estos? Y llegamos a un punto de ¿no? que vemos que eso es una regresión, una caída infinita. O sea, no podemos, eventualmente tiene que haber algunos conceptos que sean los más básicos. Porque si no, nunca llegamos a un punto en que termina la cadena que acabo de describir. ¿Ok? Entonces, ahora se ve por qué el origen de nuestros conceptos y pensamientos es un tema central en el estudio del desarrollo cognitivo. O sea, ¿por qué es un tema central? Porque a fuerza, lo que espero haber mostrado es que a fuerza hay unos algos, entre comillas, en nuestra mente que no son aprendidos, que es el punto donde esta caída libre, infinita de conceptos básicos y aún más básicos y aún más básicos que los aún más básicos, eso tiene que tocar tierra en un cierto momento. Tiene que, a fuerza. No puede seguir infinitamente. Entonces, a fuerza, debemos de tener en nuestra mente unos algos que no son aprendidos. Si no, no podemos aprender.
Tiene que haber un inicio, un origen perceptual, cognitivo, a partir del cual aprendemos lo demás. Entonces, descubrir cuáles son esos algos no aprendidos, es uno de los temas centrales del estudio del desarrollo cognitivo. Ok, ahora un poquito de terminología para hablar con un poco más de precisión. En vez de hablar de algos en nuestra mente, voy a hablar de capacidades psicológicas. Y para hablar de capacidades no aprendidas, me voy a referir a las capacidades no aprendidas como capacidades innatas, ¿no? Innato en este contexto significa no aprendido por experiencia. Entonces, podemos ahora reformular cuál es este tema central del estudio del desarrollo cognitivo de la siguiente forma. El tema central es descubrir cuáles son las capacidades psicológicas innatas que son las raíces de todo aprendizaje y conocimiento para todos los seres humanos. Entonces, pues hay que empezar con algo, no sé, o mejor dicho, ¿dónde empezamos? ¿No? Tenemos que empezar por investigar algo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué podrían ser nuestras capacidades psicológicas innatas? Pues esto es un problema antiguo. Remonta a filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Y a lo largo de los siglos, 2000 años de filosofía y más, hubo muchas propuestas. Una propuesta común que no era la de los griegos, pero una propuesta que se ha vuelto común con el tiempo es que por lo menos nuestras capacidades psicológicas innatas incluyen alguna capacidad de tener sensaciones, ¿no? de percibir el entorno. Tal vez eso podría incluir percepciones de patrones visuales, de formas, de colores, de movimientos, también percepción de sonidos, etc. Y tal vez ya eso esas son las capacidades a partir de las cuales aprendemos todo lo demás. Este tipo de propuesta se llama una propuesta empirista. También filósofos, incluyendo a Platón y a Aristóteles y otros que vinieron más tarde, hasta el siglo XX, Noam Chomsky, una propuesta es que nuestras capacidades psicológicas innatas son mucho más sofisticadas que meras sensaciones, que también incluyeran, por ejemplo, conceptos como conceptos de cantidades numéricas, de 1, 6, 14, 20, etc. Otra propuesta es que parte de nuestras capacidades psicológicas innatas son los conceptos ser vivo y pensante versus objeto inanimado, o sea, la distinción entre animado y inanimado. Eso es otra propuesta de algo que podría ser innato. Y también el conocimiento de que los objetos son permanentes. O sea que siguen existiendo incluso cuando no los estamos percibiendo. Esas son propuestas, ¿no? No estoy diciendo ahora que ninguna parte de eso fuera cierta. El punto es de decir, ok, ¿qué podríamos explorar? Pues podemos explorar qué tan sofisticadas son las qué tan sofisticadas son las sensaciones innatas y
hay conceptos innatos, ¿no? Como conceptos de cantidad, etcétera. Esos son cosas que podemos investigar. Caminos posibles de investigación. Pero, ok. Y, no, los filósofos formularon argumentos tratando de demostrar lógicamente, ¿no? Por deducción lógica, cuáles tenían que ser nuestras capacidades psicológicas innatas. Y hay unos de esos argumentos que son muy útiles, pero en el día de hoy se cree que esos argumentos no son suficientes. Falta confirmar o poner a prueba esas ideas de los filósofos con experimentos. Entonces, para realmente saber cuáles de todas esas propuestas son correctas, si alguna de ellas lo fuera, hay que hacer experimentos. Entonces, ¿cómo podemos estudiar las capacidades psicológicas innatas experimentalmente? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hay que ayuda a volver a lo que significa una capacidad innata. Una capacidad innata es una capacidad no aprendida por experiencia. Entonces, para descubrir las capacidades innatas, hay que estudiar qué podemos percibir y pensar sin haber tenido experiencia del mundo. O sea, queremos estudiar la sensación, la percepción, el pensamiento en personas que no han tenido experiencia del mundo. ¿Pero existen personas que no han tenido experiencia del mundo? Claro que sí. Aquí va un ejemplo de una persona con muy poquita experiencia del mundo. O sea, un bebé humano. Entonces, la clave, una de las maneras, tal vez la manera la más potente de estudiar, de descubrir cuáles son nuestras capacidades psicológicas innatas, es estudiando las capacidades de bebés muy chiquitos, porque tienen poca experiencia del mundo. Entonces, cualesquiera sean las capacidades de un bebé muy chiquito, pues es muy probable que esas capacidades fueran innatas, porque el bebé todavía no tiene experiencia del mundo o muy poca, entonces es poco probable que sus capacidades sean producto de la experiencia. No es una prueba perfecta, ¿no? Porque no existe un bebé que no haya tenido experiencia alguna del mundo. Todos han tenido un poquito. Pero la pregunta entonces será de ver si sus capacidades van más allá de la experiencia que han tenido del mundo. Y entonces, mejor, ¿no? Más chiquitos son los bebés que estudiamos, mejor. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos entonces cuáles son las capacidades psicológicas de un bebé? Pues obviamente no les podemos preguntar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Un bebé, ¿cómo podemos saber? Normalmente, pues para determinar unas capacidades psicológicas, lo que se hace generalmente en psicología cognitiva, pues se le da una cierta tarea, un problema a una persona y lo tiene que resolver, y a partir de la manera en que resuelve el problema, tratamos de inferir cuáles son las capacidades de la persona. Pero entonces, ¿cuáles son los tipos de problemas que un bebé podría resolver? Y para resolver un problema nos tiene que dar alguna respuesta, algo que
podamos observar una conducta observable a partir de la cual podamos inferir cuáles son las capacidades psicológicas que usó el bebé para resolver el problema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las conductas que podemos observar en bebés, ¿no? Entonces, aquí digo, pues no les podemos preguntar, pero el hecho de que ¿no? Hay todo un campo de estudio de la cognición animal. Y entonces, obviamente, el hecho de que los demás animales, los animales no humanos, no puedan hablar, no ha detenido a los investigadores de la cognición animal y han podido descubrir muchas cosas acerca de ello. Por ejemplo, el estudio de sistemas de comunicación en abejas, por ejemplo, ¿no? Y varias otras cosas. Capacidades numéricas en ratas, en chimpancés, etc. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Digo, pues, ¿cómo se han estudiado los animales? Pues lo básico, ¿no? La idea que remonta a los principios del conductismo, y tal vez incluso antes, es ver si el organismo puede responder de manera distinta a estímulos distintos. Entonces, tal vez podríamos ver si los bebés responden de manera distinta a estímulos distintos, o sea, hacer con los bebés lo que se hace con ratas, chimpancés, delfines, cuervos, etc., ¿no? Ok. Acuérdense que el objetivo de investigación aquí es descubrir las capacidades psicológicas que no son aprendidas. Entonces, queremos estudiar bebés que tienen poca experiencia del mundo, es decir, bebés chiquitos. Y eso es difícil, porque entonces queremos ver, nuestra primera idea es, ok, a ver, ¿puede el bebé responder de manera diferente a estímulos diferentes? Pero, ¿qué hacen los bebés? ¿Cuáles son sus capacidades de respuesta? Pues las capacidades de respuesta de un bebé humano son muy limitadas porque el desarrollo del control motor en humanos es muy lento comparado con otros animales. Entonces, podemos ver en este diagrama aquí, en esta figura, que no es hasta los 5 meses que un bebé humano empieza a ser capaz de tomar objetos. Nos dicen aquí, a los 3 meses trata de alcanzar objetos, pero generalmente no lo logra. A 4 meses se sienta con apoyo. No se puede sentar por sí solo un bebé hasta los 8 meses, ¿no? A los 7 meses, si alguien sienta al bebé, se va a mantener sentado. A los 6 meses, si lo ponemos en una silla alta, se va a mantener sentado y puede agarrar objetos colgantes. Entonces, tal vez, ¿no? Alrededor de los 6 meses, tenemos 5 o 6 meses, tenemos bebés que son capaces de empezar a responder un poquito, pero todavía es muy poco fino, digamos. Su control motor es muy grueso. Nada que ver, ¿no? Digo aquí, ni cerca, incluso a los 5 o 6 meses, lo que puede hacer un bebé, ni se acerca a lo que puede hacer una rata de laboratorio a nivel motor. Y hasta todo el periodo, hasta 10 o 12 meses, que es cuando empiezan a gatear y caminar,
las capacidades del bebé siguen limitadas. Entonces tenemos un problema. Necesitamos que el bebé pueda responder a una tarea para que podamos tratar de ver qué ve, qué piensa. Pero lo que vemos es que las capacidades de respuesta del bebé se desarrollan muy lentamente, pero nosotros los que nos interesan son los bebés aquí, ¿no? Como de 1 a máximo 8 meses por allá, porque los que nos interesan son los bebés con poca experiencia. Pero justamente los bebés que nos interesan son los que tienen poco control motor, que pareciera que sus capacidades de respuesta son muy limitadas. O incluso una abeja le gana a un bebé. Entonces, eso pues, es un problema. ¿Cómo podemos hacer? Pues llega Robert Vance, un investigador de la Universidad de Chicago, que empezó a hacer investigación a finales de los 50, que propuso una solución. Se fijó, no sé si fue el primero, pero definitivamente, si fue el primero, pero definitivamente fue uno de los primeros en fijarse en eso y explotarlos para hacer experimentación con bebés. Nos dice que mucho antes de que un bebé pueda explorar su entorno con las manos y los pies, está ocupado explorándolo con sus ojos. O sea, la idea de Vance es que tal vez los bebés, podemos ver si los bebés se fijan diferentemente en estímulos que perciben como diferentes. O sea, podemos saber algo acerca de la percepción y el pensamiento de los bebés estudiando cómo responden a estímulos con su mirada. ¿No? Si es así, su mirada nos puede decir algo de qué perciben y piensan. Y ahora les voy a presentar lo que creo que son los resultados de, perdón, el método que usó Vance, que probablemente fue el primero en investigar la percepción en bebés humanos. O sea, ya existía toda una línea de investigación de la percepción y la cognición en bebés animales, pero creo que hasta Vance no se había hecho investigación de percepción y pensamiento en bebés humanos. Entonces, Vance y colaboradores seguramente inventaron este método para estudiar. Ellos estudiaron la percepción en bebés. Vemos aquí lo que básicamente tenemos aquí el bebé acostado en una cunita y está el bebé en una especie de caja, ¿no? En la cual en el techo hay unos objetos. Entonces, eso hacen para tratar de saber algo de qué perciben los bebés. Se pegan dos estímulos visuales, objetos, diferentes al techo del aparato que está aquí. La experimentadora, que aquí creo que es una mujer, cronometra cuánto tiempo se fija el bebé en cada uno de los estímulos. Y en esa investigación, que es una investigación que Vance reporta en la revista Scientific American en 1961, que hicieron esto con 22 bebés una vez por semana desde la edad, nunca me acuerdo cuál es, desde la edad de una semana. Y la lógica es la siguiente. Si vemos, digamos que nuestros dos estímulos son un triángulo y una cruz, ¿no? Entonces, si vemos que todos los bebés a una cierta edad, todos los bebés se fijan más en uno de los dos estímulos, entonces seguramente pueden ver una diferencia entre los dos.
no hay más, o sea, lo que estoy diciendo es que sistemáticamente los bebés prefieren ver un estímulo que otro. Pues la única manera que puedan preferir uno versus otro es si pueden distinguir entre los dos. Si parecen iguales, los dos son especies de manchas borosas para los bebés, pues si es así, no van a tener una preferencia, no pueden tener una preferencia, porque para los bebés se ven igual. Entonces no puedo, si veo dos cosas iguales, no voy a preferir una a otra. La única manera en que puedo mostrar una preferencia, puedo mostrar que prefiero un estímulo en vez de otro, es que si veo alguna diferencia entre los dos. Entonces, este fue como el insight, la idea de fans. Y eso hicieron. Les voy a mostrar ahora los resultados que se arrojaron con diferentes pares de objetos pegados en el techo del aparato. Lo que les voy a presentar van a ver dos varas y cada vara indica cuánto tiempo los bebés se fijaron en cada estímulo. Entonces, primero nos queremos asegurar que realmente si los dos estímulos son iguales, los bebés se fijan igual en los dos, ¿no? Eso es nuestra premisa básica de que si las dos cosas se ven igual, los bebés les ven igual. Y sí, efectivamente, ¿no? Podemos ver aquí abajito que el tiempo en que se fijan en uno de los dos triángulos es igual al tiempo en que se fijan en el otro. Hay una pequeña diferencia aquí, pero hay algo que se llama la diferencia estadísticamente significativa y que es importante, que nos dice cuáles son las diferencias que podemos tomar en serio y cuáles son las diferencias que pueden ser debidas al azar, ¿no? Las diferencias que son significativas son las que son que muy probablemente no son debidas al azar. Entonces, aquí esta pequeña diferencia no es significativa. Entonces, pareciera que los bebés, como quisiéramos que fuera, no tienen preferencia por ninguno de los dos triángulos. Y qué bueno, se ven igual, ¿no? Entonces tenemos nuestra premisa de que si dos cosas se ven iguales, los bebés los miran por tiempo igual. Ahora, ok, voy al revés. ¿Qué pasa si pongo una cruz y un círculo? ¿Los bebés se van a fijar más en uno de los dos objetos? No, todavía no. ¿No? El tiempo en que se fijan en el círculo, ¿no? Para ver cuánto tiempo es, como extiendan una línea a partir de la cima de la vara hasta abajo y eso indica cuánto tiempo se están fijando. La vara gris nos dice cuánto tiempo se fijan en el círculo rojo y la vara negra cuánto tiempo en la cruz. Y podemos ver que los tiempos son muy similares. Entonces, los bebés de entre 1 y 14 semanas no distinguen entre esas dos formas. Ahora a ver, ¿pueden distinguir los bebés entre un patrón y un color uniforme? Ahora sí, pueden ver, miren, esta diferencia. Se fijan la vara negra que corresponde al tiempo durante el cual se fijaron en este, no sé cómo se llama, pero en este patrón, esta vara es mucho más larga que la vara gris, que corresponde a cuánto tiempo se fijaron en el cuadro uniforme. Entonces, ahora sí podemos ver que los bebés expresan una diferencia, una preferencia entre los dos. Entonces, eso nos dice que los bebés sí ven una diferencia entre estos dos. Entonces, ahora, siguiente pregunta, ¿pueden
acabamos de ver que los bebés pueden distinguir, perdón, algo que tiene un patrón de algo que es uniforme. Ahora, la pregunta, ¿pueden distinguir entre dos patrones diferentes? Acuérdense que los bebés no distinguieron entre estas dos formas. Entonces, no distinguen entre formas, pero tal vez puedan distinguir entre patrones. Entonces, pregunta, ¿pueden distinguir este patrón de círculos concéntricos de este patrón de líneas horizontales? Y la respuesta es sí. De hecho, lo que vemos aquí, que los bebés distinguen los círculos concéntricos de las varas paralelas horizontales y este patrón del patrón uniforme, eso Fans lo observó, vio que los bebés mostraban esa preferencia por un patrón a partir de una semana de vida. O sea, Fans no vio diferencia entre las preferencias que mostraban los bebés a una semana. Es decir, los bebés mostraban preferencias a partir de una semana, distinguen entre los dos patrones a partir de una semana, y eso sigue siendo cierto hasta 14 semanas, que es todo el periodo durante el cual Fans y su equipo siguieron a los bebés. Entonces, eso nos dice que a partir de una semana de vida, los bebés distinguen entre patrones visuales complejos, pero no entre formas. Eso es interesante, ¿no? O sea, no distinguieron entre estas dos formas, aunque son diferentes, pero estos dos que no son mucho más diferentes, estos dos patrones que no son mucho más diferentes uno del otro que la cruz y el círculo, estos sí los bebés los distinguen. Entonces, eso nos dice que ya a partir de una semana los bebés pueden ver patrones y pueden distinguir un patrón de otro. Y como es a partir de una semana de vida, eso nos sugiere, ¿no? Como les dije, no podamos saber al 100%, pero es poco probable que los bebés de una semana, que todos los bebés que participaron aquí tuvieron experiencia con esos meros patrones. Entonces, podemos concluir provisionalmente que la capacidad de ver y distinguir entre patrones no es aprendida por experiencia, es innata. Y esto creo que inspiró mucho a los fabricantes de juguetes, no, los que hacen mucho dinero haciendo creer a los papás que tienen que comprar 1000 cosas para sus bebés, si no sus bebés nunca se volverán inteligentes. Les puedo decir que eso no es cierto. Pero bueno, obviamente el trabajo de Fans, no sé cuánto tiempo después, pero un tiempo después, inspiró a toda una industria de juguetes para recién nacidos. Bueno. Entonces, como investigadores del desarrollo cognitivo, lo que aprendemos de Fans no es solamente que los bebés a partir de una semana pueden distinguir entre patrones, ven patrones, les ven que los patrones son diferentes, o sea, tienen percepción visual algo sofisticada. Eso es una de las cosas que aprendemos, pero otra cosa que aprendemos de Fans es que podemos saber mucho, sucede mucho. Sucede que lo que podemos saber acerca de las capacidades perceptuales innatas, estudiando a que los bebés ponen atención con su mirada, es mucho. Y por eso pongo este libro aquí, que se llama Development of Perception in Infancy, The Cradle of Knowledge Revisited, que este libro es una referencia sobre todo el trabajo que se ha hecho usando métodos inspirados
del método de Fans para estudiar la percepción en bebés chiquitos. Este libro tiene dos ediciones, una edición de 98 y una revisada y actualizada de 2016. La biblioteca de la UNAM solamente tiene la de 98, pero yo me voy a asegurar de pedir que consigan la de 2016 porque he leído partes del libro de 98, es extraordinario. Y ahora me gustaría mucho leer el de 2016, porque pues son 18 años más de investigación y se ha descubierto muchísimo usando esos métodos. Entonces, creo que vale la pena leerlo y vale la pena que forme parte de los acervos de nuestra biblioteca. Ok. Va. Ahora, vimos, ¿no? Fans nos muestra que podemos saber mucho acerca de la percepción en bebés, usando su método de registro de la mirada. Pero podemos saber cómo los bebés piensan estudiando su mirada, y la respuesta es absolutamente sí. También en los últimos 35 años, usando un método, varios métodos, pero uno de los que ha sido central, otra vez inspirado de Fans, en el sentido de que la respuesta que registramos en el bebé es su mirada. Entonces, inspirado de Fans en ese sentido, pero diferente. El método se llama el método de incumplimiento de expectativas o violation of expectancy en inglés. Con ese método se ha aprendido muchísimo acerca del pensamiento en el primer año de vida. Y ahora les voy a dar un ejemplo de este método que se usa para estudiar, investigar si los bebés saben que los objetos son permanentes. ¿Qué queremos decir? Realmente la idea de permanencia de objeto tiene que ver con qué es un objeto. Él no debería aparecer ahorita. Ok. ¿Qué es un objeto? Pues fundamentalmente es algo que ocupa espacio. Y también es algo que es permanente. Pues permanente entre comillas aquí, porque los objetos no son permanentes, se descomponen, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir por permanente? Lo que se quiere decir por permanente es simplemente algo que los objetos siguen existiendo incluso cuando no los estamos percibiendo. Entonces, ¿no? Si cierro los ojos como el hombre de la barba ahí, ¿no? Cerrando los ojos, no puedo hacer que desaparezcan todas las cosas en mi alrededor, ¿no? Incluso si ya quisiera que ya no estén, con toda mi voluntad, pues aún así abriendo los ojos, ¿no? Abriendo y cerrando los ojos, no hago que desaparezcan las cosas. Y eso lo sé. Entonces, en este sentido, sé que es un objeto. Y una forma más sofisticada de poner la cosa es decir que un objeto es algo cuya existencia y naturaleza es independiente de nuestras percepciones y pensamientos. O sea que una cosa son nuestras percepciones y pensamientos y otra cosa son los objetos. Eso es una distinción fundamental en el pensamiento humano. Ahora volvemos a nuestra pregunta de investigador de desarrollo cognitivo. Es cómo, entonces el punto es, ¿no? Yo, ustedes, sabemos eso, ¿no? Sabemos que los objetos ocupan espacio y son permanentes en el sentido en que lo acabo de definir. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Lo aprendemos por experiencia?
o formará parte de nuestras capacidades innatas. Pues para saber eso, ya hemos visto, para saber si es algo que aprendemos por experiencia, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuándo lo sabemos? Y René Baillargeon, en un experimento que fue un parteaguas, preguntó si podría ser que supiéramos esto, de que los objetos son permanentes, a partir de 3 meses y medio. ¿Cómo hizo ¿Cómo hizo para saber si los bebés saben que los objetos son permanentes? Pues inventó un experimento bien padre. Uso el método con este experimento. Voy a hacer 2 cosas. Voy a mostrarles que si los bebés saben que los objetos son permanentes a los 3 meses y medio de vida, y al mismo tiempo les voy a ilustrar la lógica del método de incumplimiento de expectativa. Ok, entonces todos estos experimentos son como especies de pequeños, son como especies de pequeñas historias que tienen, es exagerado, pero pequeños eventos que tienen lugar en un teatrino, en un laboratorio, ¿no? Entonces, pues el arreglo, ¿no? Para ¿cómo decir? El laboratorio que se usa para lo que quiero decir es el setup en inglés. Creo que saben lo que quiero, qué significa eso. El setup para ese experimento es, estamos en un cuartito en el cual está nuestro bebé, ese es grande, con su mamá o a veces con su papá, y está mirando un teatrino, y un teatrino que tiene una cortina que podemos abrir y cerrar. Y también este teatrino tiene algo muy importante. En el tiempo de Baillargeon tiene unos hoyitos, ¿no? Y en el día de hoy lo que se pone en los hoyitos son cámaras video, pero en el tiempo del experimento de Baillargeon se usaban, se ponían ahí personas. ¿Qué hacen? Pues miden cuánto tiempo se fija el bebé en el escenario. ¿Ok? Y por supuesto, vemos, suceden cosas en el escenario y vemos cuánto tiempo el bebé se fija en lo que sucede en función de lo que está sucediendo. Okay. Todo esto suena como incomprensible, pero la verdad es lo más sencillo del mundo. Ok, ahora el experimento de Baillargeon. Ahora, imagínense que están viendo este setup experimental que les presenté, ¿no? Que lo estamos viendo de lado. Entonces, aquí está el escenario que estamos viendo de lado y aquí está el bebé que estamos viendo de perfil y el bebé está viendo el escenario y su mamá o papá está aquí. ¿Okay? ¿Qué ve el bebé? Pues al principio ve una especie de barrera que gira, que hace un giro de 180 grados de la parte de la parte de adelante del escenario hasta atrás y luego vuelve. Entonces se ve algo así, si me permiten. Digamos que esto es el escenario que está viendo nuestro bebé. Lo que ve el bebé al principio es así y ve esta cosa que hace así. ¿No? O sea, el espectáculo el más aburrido que jamás haya sido concebido por el hombre. Estoy seguro que le hubiera encantado a Andy Warhol.
Y luego, ok. Una vez que, si esta varita, ¿qué es? Una vez que el bebé se ha cansado de ver esto, ¿no? Estamos viendo la mirada del bebé. Estamos fijándonos, nosotros como experimentadores, estamos fijándonos en la mirada del bebé y podemos cronometrar cuánto tiempo el bebé se queda mirando a la barrera que gira y calculamos cuánto tiempo se tarda el bebé antes de dejar de ver este evento de la barrera que se mueve. ¿Ok? Entonces medimos esto. Bien. Y calculamos y luego lo repetimos este evento hasta que el bebé se canse de verlo. Entonces sabemos, al principio es súper interesante para él, tal vez se fija 20, 40 segundos y luego después de haberlo repetido como 10 veces, ya se fija nomás 2 segundos, entonces decimos, ok, ya se cansó. ¿Ok? Y una vez que se ha cansado, eso es la cortina que se cierra en el escenario. Y ahora, una vez que se ha cansado, cuando está cerrada la cortina y cuando se abre la cortina, ahí está un objeto en el escenario. Y este objeto es un objeto que el bebé ya ha visto cuando llegó al laboratorio y se lo dimos para que lo manipulara y se dé cuenta que es lo que esperamos es que el bebé se dé cuenta que es sólido. Por supuesto no se usa exactamente, se usa otra cosa. Un cubo, un bloque, algo. Ok, entonces ahí está el bloque. Y luego gira nuestra barrera y se para justo donde debería pararse. Y ahora medimos cuánto tiempo el bebé se fija en esto. O sea, cuánto se tarda el bebé hasta que deje de interesarse en esto. Empieza a ver a otro lugar, ya no le interesa esto, ¿no? Pero lo único que ve es esto. Pero, sí, ok. Y vemos cuánto tiempo el bebé se fija en esto. Y luego cerramos la cortina. ¿Ok? Esto era el segundo evento. Ahora el tercer evento. Abrimos la cortina y todavía está ahí nuestro objeto. ¿Y qué pasa en este caso? Pasa algo diferente. Pasa lo siguiente. Les voy a hacer un truco de magia muy chafa. Si sucede lo siguiente. Y medimos cuánto tiempo el bebé se fija en esto. ¿Qué acabo de hacer? Pues quité mi cajita de servilletas, no sé qué. Y vemos cuánto tiempo el bebé se fija en esto. ¿Okay? Entonces hacemos un truco de magia. El punto es, en el segundo evento, nuestra barrera se para donde debería pararse. Y en nuestro tercer evento, ahora sucede algo, entre comillas, imposible. Hicimos un truco de magia. ¿Okay? Y en los dos casos, vale, aquí. En los dos casos, medimos cuánto tiempo el bebé pone atención a la escena. Entonces, ok. Para nosotros, esto, que la barrera se parara donde se tiene que parar, pues es lo que esperamos. Nuestra expectativa es cumplida, ¿no? Cuando vemos el objeto ahí
y empieza a girar la barrera, tenemos la expectativa que la barrera va a dejar de girar cuando hace contacto con el bloque. Y si sucede esto, nuestra expectativa es cumplida. O sea, es el evento que esperamos ver. Pero en el segundo evento, y la verdad es que los investigadores de la cognición en bebés que usan el método de incumplimiento de expectativa son bien buenos en inventar maneras de presentar trucos de magia a los bebés. Entonces, no, lo que hacen no es chafa como lo que acabo de hacer yo. Realmente, incluso los adultos tienen un momento de decir, oh, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, no se cumplió la expectativa. En el segundo evento, la barrera gira como si no hubiera nada ahí, ¿no? Y lo que queremos saber es, pues para nosotros, cuando una expectativa es incumplida, eso llama nuestra atención. Entonces, la pregunta es, ¿llama la atención de los bebés también? El evento, o sea, el evento inesperado en el cual la expectativa es incumplida. Y la respuesta es que sí. Los bebés, incluso los bebés de 3 meses y medio, se fijan más en el evento cuando la barrera gira demasiado que cuando para donde debería parar, a los 3 meses y medio. Ok, me van a decir, ok, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con la permanencia de objetos? Ajá. ¿Por qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver, les voy a mostrar otra vez. Tal vez ya se dieron cuenta, pero a veces siempre ayuda una demostración para tener todo claro. Entonces, miren, aquí está mi objeto, aquí está mi barrera. ¿Qué sucede mientras la barrera gira? Ups, desaparece. El objeto desaparece. Está tapado el objeto por la barrera antes de que la barrera llegue a donde tiene que llegar para tocar el objeto. Entonces, la única manera en que el bebé puede, digamos, predecir que la barrera o tener la expectativa que la barrera tiene que parar aquí y no seguir así, es si el bebé sabe que aunque no lo puede ver en este momento, el objeto sigue ahí ocupando espacio. Entonces, repito, la única manera en que este evento así puede ser, digamos, puede provocar sorpresa, es si el bebé sabe que cuando la barrera llega aquí, el bebé todavía piensa, ¿sabes qué? Detrás de esta barrera, aunque no lo puedo ver, todavía está el bloque que está ahí ocupando espacio, entonces la barrera debería parar más o menos aquí. Entonces, para tener esta expectativa, el bebé tiene que saber que el objeto sigue ahí, aunque no lo puede ver. Entonces, eso es una prueba ingeniosísima para saber si los bebés tienen el concepto de permanencia de objetos, si saben que los objetos son permanentes. Y efectivamente hemos visto que los resultados nos dicen que a partir de los 3 meses y medio, los bebés tienen la expectativa, ¿no? Es decir, el resultado es así. Los bebés se fijan mucho más en el evento en el cual la barrera gira demasiado que en el evento en el cual la barrera gira como debería de girar. Y la única manera de tener esa expectativa es pensando que el objeto sigue detrás de la barrera, aunque no lo pueda ver. Eso es permanencia de objeto. Ok,
Entonces, ¿no? La lógica aquí, que luego se aplicó a muchísimas cosas, es crear un evento en el cual la lógica es la siguiente. Estamos pensando, digamos que el bebé sabe una cierta cosa. Por ejemplo, que los objetos son permanentes. Entonces, el bebé, eso le da ciertas expectativas en cuanto a lo que debería suceder cuando ve objetos. Y lo que hacemos es contrastamos un evento que que concuerda con la expectativa del bebé, con los conocimientos del bebé, y un evento que no concuerda con ese conocimiento. Y entonces, si el bebé se fija más en el evento que no concuerda con el conocimiento que en el evento que sí concuerda, eso nos sugiere que el bebé sí tiene el conocimiento. Esa es la lógica del método de incumplimiento de expectativa. Ok, un resumen de lo que hemos visto. No se puede aprender todo por experiencia. A fuerza, tenemos capacidades psicológicas no aprendidas que permiten el aprendizaje. Y uno de los temas centrales del estudio del desarrollo cognitivo es descubrir las capacidades psicológicas innatas que permiten el aprendizaje. Para descubrir las capacidades innatas, hay que estudiar criaturas que tuvieron poca o ninguna experiencia del mundo, a saber, bebés. Esos, como vimos, no tuvieron ninguna experiencia, pero poca sí. Vimos que un problema, entonces queremos estudiar bebés, pero un problema con los bebés es que hacen muy poquito con su cuerpo. Y la solución que fue tal vez presentada, usada por primera vez por Robert Vance en los 60s, es estudiar lo a que los bebés ponen atención con su mirada. Y hemos visto que con métodos basados en el registro de la mirada del bebé, se ha descubierto que la capacidad de ver patrones visuales es muy probablemente innatas, no es aprendida por experiencia con patrones, y el conocimiento de que los objetos son permanentes tal vez lo es también, ¿no? Hubiera que pensarle un poquito más, pero creo que no es el momento ahora entrar en los detalles. Entonces nos vamos a satisfacer de esto como conclusión. Y lo que les quiero decir ahora es que en los 35 años, desde el experimento de la barrera que gira, ese experimento de Baillargeon de 85, se han descubierto docenas de capacidades más en bebés de entre unos pocos días y algo como 15 meses. Se ha descubierto muchos conocimientos y habilidades lingüísticas, conocimientos acerca de las causas del movimiento de los objetos. Por ejemplo, a los 5 o 6 meses, los bebés saben que los objetos inertos no se pueden mover por sí mismos. Para que un objeto se mueva, tiene que haber contacto entre un objeto que se mueve y un objeto inmóvil. Pueden representar cantidades numéricas ya a partir de los 3 días de vida. Saben que 4 sonidos, 4 bip, 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 es más similar a 4 triángulos que a 12 triángulos. Eso se ha visto en bebés de 3 días. Hasta pueden, acerca de los 14, 15 meses, pueden pensar desde la perspectiva de otra persona. Y también hay indicaciones de que ya en bebés chiquitos hay semillas de lo que podríamos llamar juicio moral. Si les interesa saber más acerca de esto, les invito a consultar el trabajo de
les doy aquí los nombres de los investigadores los más destacados del estudio de la cognición en bebés, investigadores que dejaron huellas, que abrieron caminos para muchos caminos de investigación y que han tenido desde los años 80 y incluso antes una enorme producción de estudios de percepción y cognición en bebés. Esos investigadores son René Baillargeon, Leslie Cohen, dos húngaros cuyos nombres no puedo pronunciar, pero es algo Gergi Chibra y Georgi Gergely, Alan Leslie y Elizabeth Spelke. Por supuesto, hay más, pero estos son de realmente los más innovadores, de los más productivos, que más caminos han abierto para la investigación de la percepción y de la cognición en el primer año de vida. Si les interesa, desafortunadamente existen pocos, yo diría hasta no existen realmente libros de divulgación acerca de el pensamiento en bebés, pero existen algunos que tocan el tema o que no son hechos para ser libros de divulgación, pero que son accesibles. Dos libros que sí son libros de divulgación son el instinto del lenguaje y How the Mind Works de Steven Pinker. El segundo, How the Mind Works, habla de muchas cosas, aparte de la cognición en bebés, pero sí creo que dedica un capítulo completo al tema. Tal vez habrán escuchado que Pinker ha sido como despreciado por varios investigadores o muy criticado, pero esos dos libros siguen siendo clásicos o referencias, ¿no? Se puede debatir, uno puede estar en desacuerdo con lo que dice, pero todavía son buenos puntos de introducción al tema. Y existe este otro libro que no he leído, que se llama How Babies Think, que vi así en Amazon, que pude revisar un poquito y que me pareció ser que tal vez pueda ser una buena introducción, que sí cubre mucha investigación sobre pues cómo piensan los bebés, pero creo que es de 90 o 2000 por allá. Entonces ya es algo, pues también los libros de Pinker son algo antiguados, ¿no? El Instituto del Lenguaje creo que es de 94, entonces libros que realmente cubren la investigación de 2000 a 2020, cuando ha explotado la investigación de las capacidades en los bebés. No hay muchos. El único es este que les decía sobre la percepción, The Cradle of Knowledge, de 2016. Es el más reciente que encontré. Y también les quería recalcar que ¿no? Estos autores, investigadores, defienden una posición nativista, o sea, defienden la idea de que las capacidades innatas son muy sofisticadas. Entonces, no todos están de acuerdo con ellos. Todavía sigue siendo este tema sigue siendo pues un asunto de mucha controversia, mucho debate. Y entonces les quería presentar libros también que defienden otra posición, una posición que se diría más constructivista o empirista, o sea, posiciones según las cuales las capacidades innatas son menos sofisticadas y son principalmente perceptuales. Les recomiendo, tal vez no les conozco personalmente, pero los libros de Kathy Hirsch-Pasek y Roberta Golinkoff. Y también un libro, existen los libros que se acercan a ser libros de divulgación acerca de las capacidades de los bebés, tienden a ser ¿no? libros escritos por autores que tienen una perspectiva nativista. Libros de divulgación de autores que tienen otra perspectiva
no existen tanto. Y entonces lo único que se me ocurrió recomendar de investigadores que tienen una perspectiva muy empirista, o sea que según ellos las capacidades innatas son muy limitadas, es un libro que se llama Rethinking Innateness de Jeff Elman, Elizabeth Bates y varios otros autores. Entonces, por su atención, gracias.